Hola, 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 mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde las noticias del mundo del espectáculo, y sobre todo las telenovelas turcas, se revelan con lujo de detalle, sin pelos en la lengua y con toda la carnita asada que sabemos que les encanta. ¿Listos para enterarse de lo que nadie más se atreve a contar? Porque hoy, prepárense, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, shippeadas, idolatrada y también, digamos las cosas como son, una de las parejas más, ¿cómo decirlo?, polémicas del universo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen, hoy vamos a adentrarnos en el laberinto de su relación, desde los rumores iniciales, el romance que nos robó el aliento, la ruptura que nos partió el corazón, y lo más importante del final definitivo que nadie esperaba. Agárrense de sus asientos, porque este viaje está lleno de giros inesperados, fuentes exclusivas y por supuesto mucha especulación. Antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo chismecito jugoso como este. Además, créanme, no querrán perderse los próximos vídeos. Tenemos preparadas bombas que van a explotarles la cabeza. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que seguimos investigando y trayéndoles toda la verdad. Así que, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones y sumérjanse con nosotros en el torbellino de emociones que ha sido la historia de Hande y Kerem. Vamos a analizar cada detalle, cada entrevista, cada indirecta o no tan indirecta que han lanzado en los últimos meses. ¿Están listos? Pues vamos. ¿Recuerdan el furor que causó Senkalkam? Madre mía. No solo nos enganchó la trama, sino la química innegable entre Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem. Desde el primer momento, las chispas volaron. La tensión en pantalla era palpable, y los rumores no tardaron en surgir. ¿Será que el amor traspasó la pantalla? La pregunta resonaba en todos los rincones de Internet, y nosotros, por supuesto, estábamos aquí, listos para alimentar el fuego del chisme. La producción de Senkalkam, debo decir, fue una obra maestra en el arte de crear expectación. Desde las primeras imágenes filtradas del rodaje, donde Hande y Kerem aparecían riendo y bromeando entre tomas, hasta los vídeos detrás de cámaras que mostraban su complicidad, todo estaba diseñado para hacernos creer en la magia que se estaba gestando. Y vaya que lo lograron. El casting fue perfecto. No solo eran guapos y talentosos, sino que la forma en que se complementaban era simplemente hipnótica. Recuerdo que incluso los miembros del equipo técnico comentaban en voz baja sobre la evidente conexión entre ellos. Era como si el universo los hubiera unido para interpretar esos papeles y, de paso, enamorarse en la vida real. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran conexión profesional, insistían. Pero, seamos honestos, ¿quién les creía? Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y la forma en que se buscaban el uno al otro en cada evento, gritaban a los cuatro vientos que había algo más. Y es que, mis chismosos, los negacionistas siempre son los primeros en caer. En cada entrevista, aunque trataban de mantener la compostura y responder con profesionalismo, siempre había un detalle que los delataba. Una mirada que se prolongaba un segundo más de lo debido, una sonrisa que se iluminaba al mencionar el nombre del otro, un ligero rubor al ser preguntados sobre su relación. Eran pequeñas señales sutiles, pero que nosotros, los expertos en el chisme, sabíamos interpretar a la perfección. Incluso llegamos a analizar el lenguaje corporal en cada aparición pública. La forma en que se paraban uno al lado del otro, la distancia que mantenían, los gestos que se hacían. Todo, absolutamente todo, era objeto de nuestro escrutinio. Y finalmente, ¡boom! La confirmación llegó como un rayo en un día soleado. Vacaciones en Maldivas, fotos juntos, declaraciones de amor. El mundo entero estalló en júbilo. Hande y Kerem eran oficialmente pareja, y los fans de Senkalkam y nosotros, claro, estábamos extasiados. Era como si un sueño se hiciera realidad. Nuestra pareja favorita de la ficción se había convertido en una pareja de la vida real. Las Maldivas, mis queridos, se convirtieron en el santuario del amor para Hande y Kerem. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran simplemente espectaculares. Playas paradisíacas, atardeceres de ensueño, cenas románticas a la luz de las velas. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y por supuesto, las declaraciones de amor no se hicieron esperar. Kerem, con su carisma arrollador, publicaba mensajes llenos de romanticismo y admiración hacia Hande. Hande, por su parte, respondía con emojis de corazones y mensajes igualmente cariñosos. Era una explosión de amor y felicidad que contagiaba a todos sus seguidores.
Los fans de Senkalkapm estaban eufóricos. Era como si hubieran ganado la lotería. Su IPO se había hecho realidad. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Los veíamos viajar, compartir momentos especiales, apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor moderno. Sus redes sociales se inundaban de mensajes de cariño y buenos deseos. Parecía que nada podría romper ese idilio. Su influencia era inmensa. Marcas de todo tipo querían trabajar con ellos. Eran la pareja del momento, el sinónimo de éxito y popularidad. Los veíamos en portadas de revistas, en campañas publicitarias, en eventos benéficos. Su agenda estaba repleta de compromisos. Pero a pesar de todo, siempre encontraban tiempo para estar juntos. Se escapaban a viajes románticos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Y nosotros, los chismosos, estábamos allí, documentando cada paso de su relación. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir de la nada, como la espuma. Pequeñas discusiones filtradas a la prensa, miradas tensas en eventos públicos, e incluso, se decía, fuertes peleas a puerta cerrada. Nosotros, como buenos investigadores, empezamos a indagar más a fondo, buscando señales que confirmaran o desmintieran estos rumores. Los rumores, mis queridos, siempre tienen un origen. En este caso comenzaron con pequeñas filtraciones a la prensa. Un testigo que aseguraba haberlos visto discutir acaloradamente en un restaurante, un miembro del equipo de producción que comentaba sobre la tensión en el set, un amigo cercano que insinuaba que las cosas no estaban bien entre ellos. Eran pequeños detalles, pero que sumados, creaban una imagen preocupante. Además, las redes sociales también empezaron a mostrar señales de alerta. Los mensajes cariñosos se volvieron menos frecuentes, las fotos juntos disminuyeron, y ambos parecían estar más distanciados en sus apariciones públicas. Las fuentes cercanas a la pareja se dividían. Algunos aseguraban que todo era mentira, que Andy y Kerem seguían tan enamorados como siempre. Otros, en cambio, afirmaban que la relación estaba pendiendo de un hilo, que la presión mediática y las exigencias de sus agendas profesionales habían comenzado a pasar factura. Las fuentes cercanas, las fuentes cercanas. A veces son un tesoro de información, y otras veces una fuente de confusión. En este caso, teníamos dos bandos claramente definidos. Por un lado, los optimistas que aseguraban que Andy y Kerem eran una pareja sólida y que los rumores eran solo invenciones de la prensa. Por otro lado, los pesimistas que afirmaban que la relación estaba en crisis y que la ruptura era inminente. ¿A quién creer? Pues, como buenos chismosos, decidimos investigar a fondo y contrastar la información de ambas fuentes. Hablamos con amigos cercanos, con miembros del equipo de producción, con periodistas especializados en el mundo del espectáculo. Y poco a poco fuimos armando el rompecabezas de la verdad. Y entonces, la bomba explotó. A principios de 2022, se confirmó lo que muchos temían: Andy y Kerem habían terminado su relación. El shock fue total. Los fans se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente perfecta se separara de repente? La confirmación, mis queridos, llegó a través de un comunicado oficial emitido por los representantes de ambos actores. Un texto frío y distante que confirmaba la ruptura de la relación y pedía respeto a la privacidad de Andy y Kerem. No se daban detalles sobre las razones de la separación, pero se agradecía el apoyo de los fans y se pedía comprensión en este momento difícil. El shock fue generalizado. Los fans de Senkalkapm se negaban a creerlo. Era como si un pedazo de su corazón se hubiera roto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Las razones oficiales nunca se hicieron públicas. Se habló de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo, de agendas incompatibles. Pero como siempre, los rumores extraoficiales abundaron. Se decía que Kerem era demasiado celoso, que Andy no soportaba su control. Se rumoreaba que había terceras personas involucradas, que ambos habían tenido romances pasajeros durante la relación. Las razones oficiales, como siempre, son una cortina de humo. Detrás de ellas te esconden las verdaderas razones, que suelen ser más complejas y escabrosas. En este caso, los rumores apuntaban a varias direcciones. Algunos decían que Kerem era demasiado celoso y posesivo, y que Andy se sentía asfixiada por su control. Otros afirmaban que Andy no soportaba el ritmo de vida de Kerem, que era demasiado fiestero y descuidado. También se hablaba de terceras personas, de romances pasajeros que habían dinamitado la confianza entre ellos. Y por supuesto, no faltaban los que culpaban a la presión mediática y a las exigencias de sus agendas profesionales.
La verdad, solo ellos la saben. Pero nosotros, los chismosos, no nos conformamos con las razones oficiales. Queremos saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. La verdad, solo ellos la saben. Pero lo cierto es que la ruptura fue dolorosa, tanto para ellos como para sus fans. Verlos separados en alfombras rojas, evitarse en eventos públicos, y borrar las fotos juntos de sus redes sociales, fue un golpe bajo para todos los que creímos en su amor. La ruptura, mis queridos, fue un espectáculo doloroso. Verlos separados en alfombras rojas, evitarse en eventos públicos, borrar las fotos juntos de sus redes sociales. Era como si estuvieran tratando de borrar su pasado juntos. Y nosotros, los chismosos, estábamos allí, documentando cada uno de sus movimientos. Analizamos sus expresiones faciales, su lenguaje corporal, sus interacciones con otras personas. Todo era objeto de nuestro escrutinio. Y la verdad, nos dolió. Nos dolió verlo sufrir, nos dolió ver cómo se desmoronaba una relación que parecía perfecta. Porque al final, más allá del chisme y la especulación, somos humanos. Y también nos enamoramos de las historias de amor. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras. Ande protagonizó la serie Bambas Kabiri, donde demostró una vez más su talento actoral. Kerem, por su parte, se embarcó en nuevos proyectos en Estados Unidos, buscando expandir sus horizontes profesionales. La recuperación, mis queridos, es un proceso lento y doloroso. Después de la ruptura, Ande y Kerem se refugiaron en sus carreras. Ande protagonizó la serie Bambas Kabiri, donde interpretó un papel desafiante y complejo. Kerem, por su parte, se mudó a Estados Unidos y se embarcó en nuevos proyectos profesionales. Era como si estuvieran tratando de reinventarse, de dejar atrás su pasado y empezar de nuevo. Y nosotros, los chismosos, estábamos allí, apoyándolos y admirando su fortaleza. Porque al final, la vida sigue. Y hay que seguir adelante a pesar de todo. Durante un tiempo parecía que ambos habían pasado página, que habían superado la ruptura y estaban listos para seguir adelante con sus vidas. Pero como les dije al principio, esta historia tiene giros inesperados. En los últimos meses, han surgido rumores de una posible reconciliación. El regreso, mis queridos, siempre es posible. Después de un tiempo de silencio y distanciamiento, comenzaron a surgir rumores de una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Se les había visto juntos en varias ocasiones, aunque intentando pasar desapercibidos. Se decía que habían estado hablando por teléfono, que se habían enviado mensajes, que se habían reunido en secreto. ¿Será posible que el amor renazca de las cenizas? La pregunta resonaba en todos los rincones de Internet. Y nosotros, los chismosos, estábamos allí, alimentando la esperanza y la especulación. Sí, así como lo oyen. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque intentando pasar desapercibidos. Fuentes cercanas a ambos aseguran que han estado hablando y que están intentando reconstruir su amistad. ¿Será posible que el amor renazca de las cenizas? Las citas secretas, mis queridos, son el plato fuerte del chisme. Se decía que Ande y Kerem se habían reunido en varios lugares de Estambul, intentando pasar desapercibidos. En restaurantes discretos, en parques alejados del centro, en casas de amigos en común. Querían mantener su encuentro en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la prensa. Pero nosotros, los chismosos, siempre encontramos la manera de descubrir la verdad. Tenemos nuestros informantes, nuestros espías, nuestros contactos en todas partes. Y gracias a ellos pudimos confirmar que Ande y Kerem se estaban dando una segunda oportunidad. Aquí es donde la cosa se pone interesante, mis chismosos. Porque según nuestras fuentes más confiables, Ande y Kerem no solo están intentando ser amigos. Están dándose una segunda oportunidad. Al parecer, ambos se han dado cuenta de que cometieron errores en el pasado y están dispuestos a trabajar para superarlos. La segunda oportunidad, mis queridos, es una prueba de fuego. Después de una ruptura, volver a intentarlo requiere mucho valor y determinación. Implica reconocer los errores del pasado, perdonar las ofensas, y estar dispuesto a trabajar para construir una relación más sólida y duradera. Y según nuestras fuentes más confiables, Ande y Kerem estaban dispuestos a darlo todo por su amor. Se habían dado cuenta de que cometieron errores en el pasado, que se dejaron llevar por el orgullo y la inmadurez. Y ahora, estaban decididos a superarlos y a construir un futuro juntos. Han estado saliendo en secreto, teniendo citas discretas, y pasando tiempo juntos lejos de las cámaras. Quieren ver si pueden volver a conectar, si la chispa sigue ahí, y si pueden construir una relación más sólida y duradera. El reencuentro, mis queridos, es un momento mágico. Después de un tiempo de separación, volver a encontrarse con la persona amada es una experiencia única e inolvidable.
Los recuerdos resurgen, las emociones se intensifican, y la chispa vuelve a encenderse. Hande y Kerem estaban viviendo ese momento mágico. Se estaban redescubriendo, se estaban reconectando, se estaban enamorando de nuevo. Querían ver si la chispa seguía ahí, si podían volver a construir una relación sólida y duradera. Y nosotros, los chismosos, estábamos allí, celebrando su amor y deseándoles lo mejor. Pero aquí viene el plot twist, el giro inesperado que nadie veía venir. Porque aunque Hande y Kerem están intentando reconciliarse, no están solos en esta historia. En los últimos meses, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. El triángulo amoroso, mis queridos, es el ingrediente que le da sabor al chisme. Mientras Hande y Kerem intentaban reconciliarse, ambos fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Hande fue relacionada con un famoso actor turco, mientras que Kerem fue visto en compañía de una atractiva modelo estadounidense. ¿Será posible que el amor de Hande y Kerem se vea amenazado por estas nuevas relaciones? La pregunta resonaba en todos los rincones de Internet. Y nosotros, los chismosos, estábamos allí, alimentando la intriga y la especulación. Hande ha sido relacionada con varios actores y empresarios, aunque ninguno de los rumores se ha confirmado oficialmente. Kerem, por su parte, ha sido visto en compañía de una modelo estadounidense, lo que ha desatado la furia de sus fans más acérrimos. Las otras opciones, mis